El origen y significado de los nombres con heráldicafamiliar.com. Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy nos vamos a sumergir en un nombre propio femenino, Albina. Vamos a ver qué encontramos sobre su origen, su historia, su significado. Nos basamos en la información que han recopilado nuestros amigos de heráldicafamiliar.com. Ya sabéis, la web del Instituto de Historia Familiar. La idea es, entender un poco qué hay detrás de este nombre. Muy bien, pues vamos a empezar por lo básico. ¿De dónde viene Albina? Pues mira, es interesante. Albina es la forma femenina de albino. Y ambos vienen directamente del latín albus. ¿Albus? Sí, albus. Significa blanco o también se puede entender como rubio. Y fíjate, un dato curioso. Albus no era solo una palabra, sino que también fue el cognomen, el apodo de una familia importante en Roma. Anda, de la antigua Roma. Exacto, la gens Postumia Albina, una familia patricia bastante conocida. O sea, que tiene raíces profundas. Esto se pone interesante. Y hay constancia de figuras históricas importantes con este nombre o con Albino. Sí que las hay. Tenemos, por ejemplo, a San Albino, un religioso francés, vivió entre los siglos V y VI, Ajá. fue abad y luego obispo de Angers, y tuvo un papel, parece ser, relevante en el Concilio de Orleans, allá por el 538. Ah, sí. ¿Qué hizo? Pues impulsó que se restablecieran ciertas normas, cánones de la Iglesia, contra matrimonios que se consideraban incestuosos. Algo que, debía ser un tema candente en la época. Ya veo. Un detalle social inesperado. Sí. ¿Y alguna santa? ¿Albina? ¿En femenino? También, sí. Se registra a Santa Albina. Se la venera como virgen y mártir. Ajá. Vivió en el siglo III y, según cuenta la tradición, murió mártir en Roma. Esto fue durante la persecución del emperador Decio. Decio. Sí, una época conocida por ser bastante dura con los cristianos, la verdad. Desde luego, son nombres con peso histórico. Vale, y cambiando un poco de tercio, para quienes también disfrutan con estos detalles más, digamos, personales, ¿qué se dice sobre la personalidad que se asocia a Albina? Pues mira, la información que tenemos sugiere que sería una persona imaginativa, simpática, con cierto encanto. Ajá. Se le atribuyen también habilidades para la administración, la organización. Le gustaría el orden, la jerarquía, pero todo como con sensatez, ¿sabes? Entiendo. Organizada pero con cabeza. Eso es. Añade también que le gusta la buena mesa y que aspira a una vida más bien tranquila, estable. ¡Qué curioso! Y en cuanto a si es más abierta o más reservada. Pues indica que podría ser algo introvertida al principio, quizás un poco desconfiada. Ya. Pero que una vez que coge confianza, que se siente segura efectivamente, pues se mostraría tierna. Entendido. Un perfil bastante completo. Oye, y cosas prácticas como la onomástica. ¿Cuándo celebran su santo las albinas? O si tiene variantes en otras lenguas de aquí, de España o de Europa. Sí, claro. Las fechas principales del santoral son el 16 de diciembre y el 1 de marzo. Vale, 2 fechas. Exacto. Y en cuanto a variantes, pues mira, en catalán y gallego se mantiene igual, Albina. En euskera la forma es Albiñe. Albiñe. Sí. Y luego en francés y en alemán es Albine, con E al final. Muy útil saberlo. ¿Alguna otra curiosidad? Para los aficionados a, números de la suerte, talismanes, ese tipo de cosas. Pues sí, mira, para quien le interese esto, la fuente asocia Albina con el número 3. El 3. Sí, su día favorable sería el jueves. Y como talismán se menciona la amatista. Amatista. Vale. ¿Y flores? ¿Se asocia alguna flor en particular? Pues la documentación no especifica una flor concreta para Albina, pero es interesante que nuestros amigos de heráldicafamiliar.com suelen incluir una ilustración muy bonita de la flor que tradicionalmente se vincula al nombre. Ah, claro. Esto lo hacen en las láminas personalizadas que ellos preparan sobre los nombres. Qué buena idea eso de las láminas, ¿no? Para tener toda la información junta y visual. De hecho, nos comentan que en heráldicafamiliar.com pues, se pueden encargar estas láminas con todo el estudio del nombre. Sí, es un detalle bonito. Dejaremos un enlace en la descripción del episodio por si alguien quiere echarle un vistazo. Y tengo entendido que no solo hacen esto con nombres, ¿verdad? También investigan y preparan láminas sobre el origen y la historia de los apellidos. Exacto, también trabajan con apellidos. Muy bien. Entonces, resumiendo un poco,
Hemos viajado desde el latín albus, blanco, y familias romanas, Sí. hasta santos medievales, rasgos de personalidad, y bueno, hasta estas curiosidades de números y piedras. Eso es. Yo creo que lo realmente fascinante es ver cómo un nombre, que empieza siendo una palabra, acumula capas y capas de historia, de cultura, de asociaciones a lo largo del tiempo. Claro. Empieza significando blanco, claro, y se va cargando con la religión, con lo social, con símbolos. Deja de ser, pues eso, una simple etiqueta, pasa a ser un pequeño recipiente de herencia cultural. Totalmente. Y esto me lleva a una última reflexión. Si el origen es blanco, claro, ¿cómo crees tú que las percepciones culturales sobre la blancura, sobre la claridad, que han ido cambiando tanto a lo largo de los siglos, cómo podrían haber influido, aunque sea sutilmente, en cómo se percibe el nombre hoy? Más allá de la raíz latina o de los santos. Es una pregunta muy buena, muy pertinente. Conecta directamente el lenguaje, la etimología, con cómo evoluciona la sociedad, ¿no? Y cómo las palabras, pues, van cogiendo nuevos matices, a veces sin que nos demos cuenta. Exacto. Y claro, para cualquier persona que se llame Albina o que tenga alguna conexión familiar con el nombre, siempre queda la puerta abierta a investigar un poquito más. Su propia historia familiar o la historia local relacionada con ese nombre. Siempre se pueden encontrar cosas interesantes. Desde luego. Y bueno, si alguien que nos escucha tiene más información, alguna anécdota, historias familiares sobre el nombre Albina, pues siempre es valioso considerar compartirlas con entidades como las que hemos mencionado hoy, que se dedican a recopilar y preservar estas historias. Sin duda. Pues muchísimas gracias por acompañarnos hoy en este análisis tan detallado de Albina. Gracias a ti. Ha sido un placer.